Expresa de la Universidad Diego Portales y del Observatorio del Contexto Económico, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Elecciones Presidenciales, Definiciones Programáticas en Materia de Salud. Participan como panelistas Eduardo Guerrero por el comando de José Antonio Kast, Jaime Yunget por el comando de Yasna Proboste, Jaime Peña por el comando de Gabriel Boric y Eduardo Vitrán por el comando de Sebastián Sich. Muy bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A continuación dejo con ustedes a Juan Bravo, quien es el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, quien les dirigirá unas palabras. Gracias, Macarena. Muy buenos días. Como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quiero darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en esta transmisión del conversatorio titulado Elecciones Presidenciales, Definiciones Programáticas en Materia de Salud, que hemos organizado en conjunto con el Magíster en Políticas Públicas de la UDP. Estando a puertas de la elección presidencial, es muy importante tener espacios para profundizar en temáticas claves, como lo es el caso de la salud. Como ciudadanos queremos votar informados y por eso necesitamos explorar aspectos claves en esta materia. ¿Qué modificaciones requiere el sistema de salud para hacer frente a las necesidades de la población? ¿Hay que reconstruir todo y partir desde cero o hacemos modificaciones para mejorar lo ya existente? ¿Cuál debiera ser el rol del Estado? ¿Cuáles son los desafíos en cuanto a la gestión de los recursos en el sistema de salud? Estos son solo algunos de muchos aspectos cruciales sobre la salud y por ello estamos muy agradecidos de poder contar hoy con destacados miembros de los equipos programáticos de los candidatos presidenciales, quienes nos expondrán sus puntos de vista en esta materia. Y bueno, sin más preámbulos entonces, los dejo con Ana Sofía León, directora del Magíster en Políticas Públicas de la UDP y académica de la Facultad de Economía y Empresa de nuestra Casa de Estudios, quien nos ofrecerá una breve presentación a manera de introducción que nos permitirá conocer un panorama general de la situación existente de la salud en Chile, para luego moderar la conversación con nuestros panelistas. Adelante, Ana Sofía. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias de nuevo a todos los participantes en el panel. Creo que desde el Magíster de Políticas Públicas siempre el mensaje es contribuir a que las decisiones sean en base a la evidencia, así que la organización de este panel me pareció extremadamente importante, dado que el tema de salud siempre está en los debates políticos, pero como que toca muchas sensibilidades, pero al final de cuentas no hay que perder de vista los retos desde la perspectiva técnica y hay que poner las propuestas, examinarlas a la luz de el diagnóstico que hay de la situación en términos de datos, de afiliados, de incidencias, etcétera. Entonces, para esto lo que preparé es una muy corta presentación que va a girar en torno a las tres preguntas que van a guiar esta conversación. Aquí estamos todos viendo la presentación, muy bien. Entonces, ¿qué es? Por un lado, la población atendida por los distintos componentes del sistema de salud y sus características. Por el otro es las formas en que se financian cada uno de estos sistemas. Y por último, una pequeña pincelada de los retos que se vienen, sobre todo dentro del sistema de salud público. ¿Okay? Entonces, bueno, como también para recordarle un poco al auditorio, nuestro sistema de salud está dividido en distintos proveedores de aseguramiento. Están las ISAPRES, está el sistema de FONASA y históricamente FONASA cubre más o menos a un 80% de la población nacional y mientras que las ISAPRES le dan servicio de aseguramiento a más o menos entre 15 y 20% de la población. Actualmente en 2019 se estima que es 19%. Entonces esto corresponde a 14 millones de
beneficiarios, casi 15 millones de beneficiarios en FONASA versus 3.4 millones de beneficiarios dentro del sistema de las ISAPRES. Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios de cada uno de estos dos sistemas? Lo que vemos es que existen diferencias en términos de la composición que tienen que ver con el costo de las contribuciones y FONASA, por ejemplo, pareciera que tiene una mayor concentración de afiliados con mayor riesgo tanto de enfermar y mayor riesgo financiero porque tienen menos capacidad de pago de gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, FONASA tiene 3 veces más adultos mayores que las ISAPRES y en términos de sus características socioeconómicas podemos ver que 56% de los afiliados de FONASA completaron la educación escolar versus 92% de los afiliados de ISAPRE. FONASA tiene debido a esta como características de más edad, menos ingreso, menos educación, FONASA tiene una prevalencia 8% mayor de afiliados con una o más enfermedades crónicas, o sea, es decir, básicamente cubre a una población con mayor riesgo en salud y mayor riesgo financiero también asociado a gastos de salud. Ahora, en términos de ingresos o capacidad de pago, vemos que 61% de la población afiliada a FONASA, para la cual tenemos ingresos, pertenece a los 4 primeros deciles de ingreso, mientras que tan solo, bueno, incluso menos de 2% pertenece al decil más alto. La composición de las ISAPRES no la puse, pero dado que que son complementarios estos sistemas, sería como un espejo de esta situación. Ahora, ¿cómo se financia el sistema de salud en Chile en general y dentro de cada uno de estos subsistemas? Vemos que el gasto en Chile representa 8.9% del PIB, lo cual pareciera que no está tan lejano del promedio de los países en la OCDE. Ahora, los países de la OCDE son un punto de comparación, no es el único punto de comparación, pero digamos que es un punto como, digamos, una buena referencia en términos hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora, el gasto en salud per cápita es, sin embargo, $2.182 por persona, mientras que para el promedio de los países de la OCDE es casi el doble, $3.994. ¿Y esto por qué? Porque su PIB es mucho mayor que el PIB de Chile, ¿no? Entonces, si bien con porcentaje de nuestro PIB estamos parecidos, en términos per cápita esto representa menor gasto por persona. Ahora, ¿de dónde viene este gasto que pareciera que no está, o sea, que tiene que incrementarse, ¿no? Pero vemos que 50% es de fuentes públicas y 34% es gastos de bolsillo. Y aquí es una gráfica que me parece nos da una buena foto de la situación. Es que si nosotros nos comparamos al resto de los países de la OCDE, pareciera que estamos gastando en términos per cápita demasiado poco, ¿no? O al menos comparativamente, pero cuando uno se fija en las contribuciones financieras voluntarias o de bolsillo, no estamos tan alejados, por ejemplo, de Finlandia. La gran diferencia se da en términos de financiamiento público, porque aquí, solo para el auditorio, el punto rojo, el círculo rojo es el gasto total per cápita y la cruz es el porcentaje, el gasto que es voluntario o que puede interpretarse como gasto de bolsillo, ¿ya? Entonces, aquí digamos que la gran diferencia se da en términos de gasto público per cápita, ¿ok? Entonces, ahora, dentro de los sistemas, viéndonos, haciendo como un pequeño zoom, vemos que para el caso de FONASA, los aportes del Estado representan 70% de su presupuesto, mientras que las cotizaciones de las y los trabajadores representan
tan solo 30% de su presupuesto. Estas cotizaciones, recordemos que son 7% de la renta imponible que los trabajadores ganan mensualmente y aportan mensualmente, mientras que para el caso de las ISAPRES, dado que están cubriendo a la población de mayor ingreso, se financian simplemente por las cotizaciones, o sea, les es más que suficiente, a veces menos que suficiente, porque a veces no siempre tienen utilidades, pero acá mi punto es que su financiación es enteramente vía cotizaciones, ¿ok? E incluso a veces aportes voluntarios adicionales a este 7% para poder obtener un mejor plan. Finalmente, esto si vamos en qué se traduce a nivel del hogar, ¿no? Como que esto es a nivel macro, luego a nivel de los subsistemas, y ahora vamos a nivel del hogar, lo que pagamos en nuestro hogar, cada uno de los chilenos. Y aquí antes de eso quisiera recordar un poco los lineamientos de lo que sería un buen sistema de salud, de acuerdo a la OMS y de acuerdo, o sea, esto es algo como un acuerdo internacional, todos están de acuerdo en este sentido, que uno de los principales objetivos del sistema de salud es proteger a la población en contra del riesgo financiero en salud, ¿ok? Eso es lo que se busca cuando se aspira a tener una cobertura sanitaria universal. Y la política de cómo se financia la salud afecta directamente este objetivo de protección financiera. Y bueno, ¿cuándo se logra la protección financiera? Cuando los pagos directos realizados para obtener mis servicios de salud no me exponen a empobrecimiento, no me exponen a dificultades financieras o amenazan mi nivel de vida existente. Y de aquí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la clave para proteger a las personas es garantizar el pago anticipado y la puesta en común de recursos para la salud. O sea, no se debe o al menos no es conveniente en términos de la protección financiera en salud, depender de que las personas paguen de su bolsillo los servicios de salud en el momento de su uso. Ahora, aquí nadie está diciendo que esta puesta en común necesariamente excluye que la puesta en común sea a entidades privadas, pero lo importante es que el gasto, o que mis servicios no dependan de mi disposición a pagar en el momento en que necesito el servicio, ¿ok? Ahora, ¿cómo estamos en Chile? En Chile la población en general gasta mucho relativamente a otros países de su bolsillo para cubrir sus necesidades, sus servicios y las medicinas, por ejemplo. Entonces, 14.6% gasta más de 10% de su presupuesto en gasto de bolsillo, o sea, es decir, les recuerdo, gasto de bolsillo es gasto digamos, de ingreso corriente a bienes de salud o servicios de salud. Además observamos que este gasto en salud se concentra mucho en algunos hogares que son, digamos, los que enfrentan la mala suerte de tener gastos fuertes en salud. Entonces, en particular, como dato, 20% de los hogares que más gastan concentra el 80% del gasto en salud. Y para 2 de cada 5 hogares que tienen relativamente altos gastos en salud, el gasto en salud se vuelve catastrófico. Aquí un tecnicismo, gasto catastrófico, se define como que es un gasto de bolsillo que rebasa el 30 o el 40% según la definición del ingreso disponible de las familias. ¿Okay? Entonces, esto se traduce en que 2.6% de la población en Chile cae debajo de la línea de pobreza debido a sus gastos de bolsillo en salud y 4.1% de los hogares se enfrenta a dichos tipos de gastos, o sea, gastos de salud que son tan grandes que representan una carga financiera importante, o sea, más del 30%, más del 40%. Aquí en Chile, en promedio, la gente que está definida, los hogares que están en esta categoría, gastan 35% de sus ingresos disponibles en salud. Ahora, caracterizando un poco estos hogares que caen en esta situación, vemos que son hogares que tienen más
proporción de mujeres como jefas de hogar, que son personas de mayor edad, y algo muy característico y específico, digamos, del sistema chileno es que estos gastos catastróficos en salud son transversales con respecto al ingreso. Entonces, esto es algo que tal vez la audiencia no está muy enterada, no es muy sabido, pero este riesgo financiero en salud no es solo para los hogares de bajos ingresos. ¿Okay? Y aquí, a modo de, como para acentuar un poco esta idea, les quiero mostrar el porcentaje de la bonificación facturada que es cubierta o pagada por la ISAPRE para los afiliados a las ISAPRES, para todos los afiliados a las ISAPRES que estaban afiliados en 2006 y que permanecieron afiliados de 2006 hasta 2015, y vemos cómo esta cobertura efectiva, o sea, digamos, de los gastos que yo tengo de salud, qué porcentaje me cubre la ISAPRE en promedio por grupo de edad, y vemos que esta cobertura efectiva ha caído a través del tiempo. Y esto no es solo producto del envejecimiento de la población, porque vemos que la tendencia se mantiene para distintos grupos de edad. Ok, entonces, finalmente, para terminar con una nota más preocupante que positiva, quería plantear un poco los problemas de gestión y desafíos del sistema de salud pública, que son como que los que tienen más resonancia en general en el electorado y en los medios, y esto es la falta de recursos que tiene el sistema público en términos de recursos humanos y recursos físicos. Entonces vemos que, bueno, no, o sea, no falta, pero aparente insuficiencia. Entonces vemos que comparado a la OCDE tenemos menos médicos por cada 1000 habitantes, comparado a Latinoamérica parece que estamos un poco mejor. En donde estamos relativamente peores en la disponibilidad de personal de enfermería, porque por cada 1000 habitantes tenemos aproximadamente 3 enfermeras, y en la OCDE eso sube a 8.8. Entonces, también ahora con los recientes acontecimientos, esto resuena más. La disposición de psiquiatras es muy baja relativa a la de la OCDE, en promedio de la OCDE, si bien es más alta que la que hay en Latinoamérica. Y finalmente, en términos de camas, vemos que tenemos 2 camas por cada 1000 habitantes. Y aquí solo quisiera mencionar que esto es un promedio nacional, pero que probablemente va a haber muchas disparidades regionales en términos de esta disposición de recursos. ¿Okay? Listas de espera, que sale en todos los debates porque es algo como muy saliente, digamos, cuando uno ve las cifras, son realmente como choqueantes de alguna forma, y por ejemplo tenemos que para una consulta de especialidad casi 2 millones de personas están esperando, bueno, 1.932.000 personas están en listas de espera, de las cuales 68% lleva en la lista de espera por más de 1 año y 23% por más de 2 años. Para lo que es intervenciones quirúrgicas, entonces ahí tenemos 291.000 personas en listas de espera, de las cuales 3/4 partes lleva esperando más de 1 año y 27% más de 2 años. Entonces aquí pareciera que una de las demandas es la resolución de las listas de espera. Y a este respecto, bueno, ahora probablemente la demanda de tanto consultas de especialidad como intervenciones quirúrgicas va a ir aumentando conforme avanza el envejecimiento de la población en Chile y se vuelve más evidente como la transición epidemiológica, es decir, conforme la carga de las enfermedades crónico-degenerativas aumente más, y sobre todo dado el alto problema de sobrepeso y obesidad que tenemos en Chile. Como saben, Chile es del segundo lugar en términos de a nivel mundial de obesidad, tanto adultos como infantil.
Y ahora, si bien no quería necesariamente enfocar en la discusión en torno a la pandemia, pero lo que es cierto es que esta va a representar una carga financiera adicional al sistema, sobre todo porque las campañas de vacunación o la atención de este nuevo mal va a seguir con nosotros probablemente en el corto y mediano plazo. ¿Okay? Muy bien, entonces hasta aquí mi reporte ahora quisiera cederle la palabra a nuestros panelistas. Yo sí les aventé una pelota un poco caliente, pero la idea aquí es que cada uno de nuestros panelistas nos responda 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la principal propuesta en términos de seguridad social en salud de su programa de gobierno? La segunda es, ¿cuál sería su estrategia de financiamiento? Y la última es, ¿cómo resolvería los retos de gestión de los recursos que actualmente existen en el sistema de atención primaria y tercer nivel dentro del sistema público? Entonces, aquí le doy reitero la bienvenida a Ricardo Vitrán, que es para darles un poco una bio de nuestros panelistas. Ricardo es economista senior de salud de Chile, con más de 35 años de experiencia. Ricardo, yo he leído muchos de tus papers, de hecho fuiste como de mis primeros referentes desde que estaba yo en México. Es asesor de políticas, investigador y profesor. Es ingeniero industrial de la Universidad de Chile y tiene un MBA en finanzas y un doctorado en economía de la salud de la Universidad de Boston. Es socio fundador de Vitrán y Asociados, una consultora especializada en política sanitaria, asesor del Banco Mundial y del BID y de USAID. Y muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Él está dentro del comando de Sebastián Sichel. También le doy la bienvenida a Jaime Yunyet, del comando de Jasna Probostes. Jaime, ¿ya te presenté? ¿No? Ah, ok. Tuve una duda, perdón. Abogado de la Universidad de Chile. Jaime tiene un máster en Derecho y Bioética de la Universidad de Barcelona. Es magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tiene un postítulo en Economía y Finanzas de la FEN. Y tiene experiencia como exfiscal de la Superintendencia de Salud y Senabast. Profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía, y de profesor en Química y Farmacia de la UNAM, y coordinador académico del Diplomado de Derecho a la Salud y Protección Sanitaria en la Universidad Católica. Bienvenido, Jaime. Qué bueno que nos acompañas. Finalmente agradezco también la presencia de Jaime Peña, del comando de Gabriel Boric. Tenemos acá dos Jaimes. Jaime es médico cirujano y salubrista de la Universidad de Chile, especialista en neurocirugía, coordinador de salud de Revolución Democrática y fue asesor del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Crispi Serrano. Bienvenido, Jaime. Finalmente, agradezco la presencia de Eduardo Guerrero, del comando de José Antonio Cast. Eduardo es ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en Economía y Política Tributaria, tiene una carrera y trayectoria profesional enfocada al área financiera y de emprendimiento, es socio director de Primus Capital y es socio de la administradora de fondos de Invisa. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Ahora, bueno, solo quería aclarar que para cada pregunta, cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para responder. El orden fue lo más aleatorio posible. Así que para la primera pregunta de cuál es la principal propuesta en términos de seguridad social y salud en su programa de gobierno, cedo la palabra a Ricardo Vitrán del equipo de Sichel y después
vendrá Eduardo Guerrero, después Jaime Junyent y después finalmente Jaime Peña. Adelante. Muy bien, muchas gracias Ana Sofía, muchas gracias a la universidad, gracias por invitarnos, me da un gusto estar acá, le agradezco también a los demás panelistas por participar. ¿Cuál es la principal propuesta en términos de seguridad social en salud del programa de gobierno? Quiero saber si es que me están oyendo bien. Sí. ¿Me pueden confirmar? Sí. Muy bien. En el centro del programa de gobierno del candidato Sebastián Sichel está un plan universal de salud que va a contener derechos y garantías de una manera semejante como lo hace hoy el régimen GES. ¿En qué medida las garantías van a ser mayores que las actuales? Va a ser una decisión que va a tomar una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que es una agencia que hay que crear, como la tienen muchos otros países del mundo, con nuestro nivel de desarrollo o superior. Esa agencia usa procedimientos, estándares universalmente aceptados para decidir cuáles nuevas tecnologías deben incorporarse al Plan Universal de Salud, es decir, que son eficientes y que son financiables y cuáles no. Este Plan Universal de Salud debe ser ofrecido por todos los aseguradores, y los aseguradores de la seguridad social son una nueva figura que pueden ser públicos o pueden ser privados. Todos los afiliados a la seguridad social en salud, que representan aproximadamente el 95% de los chilenos, incluyendo casi el 80% que está en FONASA y digamos que el 17% que está en las ISAPRES, todos los chilenos podrán escoger al asegurador de su preferencia, sea este público o privado, y los aseguradores tendrán la obligación de admitir a cualquier postulante que lo haya escogido. Ahora, puede ocurrir que algunos aseguradores de la seguridad social terminen con una cartera de beneficiarios que sea más riesgosa que otros. Por ejemplo, puede que tengan a más personas de la tercera edad, más personas con enfermedades crónicas. Por lo tanto, para que los aseguradores mantengan un equilibrio financiero, estamos proponiendo la operación de un llamado Fondo de Compensación de Riesgo. Este es un instrumento que usan muchos países en desarrollo, que tienen un esquema de selección de asegurador como el que proponemos en Chile. Y este Fondo de Compensación de Riesgo compensa financieramente a cada asegurador en proporción al riesgo de la cartera de asegurados que escogieron a ese asegurador. Este Fondo de Compensación de Riesgo se financia de dos modos, de forma parecida a cómo se financia la salud hoy. Una fuente de financiamiento del Fondo de Compensación de Riesgos es el 7% obligatorio que contribuyen actualmente quienes hoy están en el FONASA, grupos B, C y D, y quienes están en las ISAPRES. Y una segunda fuente de financiamiento son los subsidios públicos. Ustedes saben que hoy día 2/3 del presupuesto del FONASA son financiados con subsidios del Estado, porque el 7% de los beneficiarios de FONASA no alcanza para financiar los gastos del asegurador público. Del mismo modo, en el Fondo de Compensación de Riesgo que nosotros proponemos, ese fondo estaría integrado por los 7% más los subsidios del Estado, y al compensar el fondo a los seguros en proporción a su nivel de riesgo, quiere decir que el fondo usaría en parte recursos del 7% y en parte recursos del Estado para compensar al seguro en función de la selección de los asegurados. Yo creo que con esto he resumido el principal diseño que contempla el programa de Sebastián Sichel en materia de salud, es decir, un sistema mixto donde prevalece la libertad de elección de los ciudadanos, donde los ciudadanos
ya no están obligados a pertenecer a uno u otro tipo de seguro público-privado en función de sus ingresos, sino que pueden escoger aquel que ellos deseen. Con eso voy a detenerme y dejo la palabra a quien me siga. Muchas gracias, Ricardo. Le paso la palabra a Eduardo Guerrero del equipo de José Antonio Cast. Muchas gracias, Ana Sofía. Agradezco a la Universidad Diego Portales por organizar este encuentro y me da mucho gusto representar a José Antonio Cast en la presentación de nuestro programa en términos de seguridad social. Quisiera comenzar señalando, estoy compartiendo la pantalla, espero que todos puedan verla. La clave de nuestra propuesta en el programa de salud es poner en el centro a la persona, en lo que dice relación con la atención del sistema, para que ella libremente pueda elegir aquel sistema de salud que prefiera, teniendo, por cierto, el Estado a su servicio. ¿Ya? Esa es como la idea fundamental, que es transversal a las distintas iniciativas que considera nuestro programa. A nuestro juicio, ¿dónde está el problema de la salud pública? ¿Ya? Nuestro diagnóstico es que este problema no reside única y exclusivamente en la disponibilidad de recursos invertidos, que por cierto siempre va a ser necesario que esos recursos vayan creciendo, sino que nuestro diagnóstico es muy claro y certero al momento de establecer de los problemas que hay en cuanto a ineficiencia, burocracia y la captura política que existe en el sistema estatal de salud. Se traduce también en una descoordinación a los diferentes niveles de la atención de salud. Y esto, ¿cómo lo graficamos? En que hoy día la prioridad está puesta en la asignación de subsidios a la oferta y no a las personas, ¿ya? Y de manera más gráfica podemos ver cómo los operadores privados, quienes hoy día están prestando salud desde el punto de vista privado, tienen indicadores de eficiencia muy superiores a lo que ofrece la salud pública. Por lo tanto, hay un tema de gestión fundamental que debemos abordar y es a lo que apunta también nuestro programa. Teniendo entonces a la persona en el centro de la atención, nosotros tenemos una serie de bajadas que llamamos líneas estratégicas que precisamente se condicen con esa mirada de poner al paciente en el centro. Una primera idea es la libertad para elegir. Ya, la defensa de la libertad de elección es un principio fundamental, emanado del derecho inherente de todos los seres humanos de decidir sobre su proyecto de vida y posesiones. Y en ese sentido tenemos una serie de bajadas bastante concretas. En cuanto a la solución médica integral, entendemos a FONASA como un seguro estatal que debe licitar las soluciones médicas, tanto al sector público como privado. ¿Ya? Aquí es clave la competencia. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de los seguros privados, que nos importa que sean más competitivos y transparentes. En esa línea nosotros definimos al menos 5 planes de salud, que pueden ser un poco más, pero al menos esos 5, de manera que haya una comunicación muy clara de qué se tratan esos planes. Hoy día la oferta de planes es tan grande que cuesta mucho poder comparar y hacer un correcto análisis para las personas respecto de lo que sucede o lo que involucra cada uno de los diversos planes. Entonces, nosotros queremos estandarizar eso. Y por cierto, la libertad y la competencia es lo que nos va a permitir poder entregarle a nuestros compatriotas una mejor salud. También consideramos un piso mínimo garantizado, que considera un precio libre, con absoluta libertad de movimiento para las personas, pero por cierto con obligaciones mínimas de cobertura para las ISAPRES. Esto también pasa por una colaboración público-privado sin discriminación. Lo importante es que los seguros puedan ser contratados por servicios médicos tanto en la red pública como privada. De nuevo, así lo que vamos a buscar es la mayor eficiencia y competencia entre ambos servicios. También tenemos considerado algo que se mencionaba previamente, que es un fondo de compensación por riesgo, que sea portable, de manera que nos hagamos cargo también de aquellas personas que tienen mayores riesgos o mayor vulnerabilidad en términos de salud. Y por cierto, reitero la idea de no más beneficiarios cautivos, pues eso ha atentado de manera muy significativa contra la gestión. Otra línea de estrategia muy importante es la tecnología en salud. ¿Ya? Hoy día, y esto es transversal en realidad a todo nuestro programa de gobierno, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías disponibles para hacer una mejor gestión. Y en materia de salud, en términos particulares, tenemos que homologar y estandarizar las distintas herramientas de gestión tecnológica que existen. Hoy día hay mucha interconexión entre las distintas unidades de salud y por eso hay que hacer un censo nacional de las tecnologías de información que se están utilizando, de manera que esto se pueda integrar de mejor forma.
Imaginemos en el futuro lo que puede ser el que a través de tecnologías como el blockchain podamos tener la información certera de cada uno de nuestros compatriotas en cuanto a su estado de salud, de manera que si tiene un accidente o tiene algún problema, baste con conectarse, ver la ficha de él y podamos tener todos los antecedentes asociados a sus antecedentes de salud y poder dar un tratamiento oportuno. Hospital digital, telemedicina, o sea, hay mucha iniciativa en ese contexto. También nos haremos cargo del tema de los medicamentos a precio justo. ¿Ya? Qué importante es poder disponibilizar medicamentos en cuanto al acceso en distintos lugares, como que también lo puedan hacer a un mejor precio. Y también tenemos medidas muy concretas, o sea, un medicamento que fue certificado en Europa, en Estados Unidos, vamos a facilitar que pueda ingresar a Chile y no le vamos a poner obstáculos. También queremos facilitar la certificación de bioequivalencia, que hoy día tiene muchas restricciones. Por otra parte, lo que queremos es promover la venta directa de medicamentos que no requieran recetas médicas en muchos más establecimientos, porque nos importa que haya más competencia y que bajen los precios y que quienes necesitan remedios puedan acceder a ellos a un precio mucho más competitivo que el actual. También hay un tema importante en cuanto a prevenir enfermedades. Hay programas específicos y obligatorios para salud estatal y privada. Dentro de los temas, porque sé que tengo poco tiempo, está la salud mental, los años dorados, pensando en la tercera edad, el tema de alimentación, tú ya lo mencionabas antes en la presentación, o sea, hoy día el problema que tenemos en obesidad es muy importante. Programas para prevenir el VIH y la modernización en términos de salud laboral. Y por cierto, y con esto termino, vamos a continuar con el plan de COVID, porque es algo que nos va a seguir acompañando, como tú también lo señalabas previamente en tu presentación. Significa mantener y fortalecer los programas de vacunación, disminuir al menor plazo posible la atención, diagnósticos, procedimientos y cirugías atrasadas durante la pandemia, porque ese es un lastre con el que cargamos, y por cierto, seguir con el plan especial COVID, porque hay que apoyar a quienes ya padecieron la enfermedad y que han quedado con secuelas y tenemos que hacernos cargo de eso. Dejo hasta ahí la presentación. Muchas gracias, Eduardo, muy completo. Ahora cedo la palabra a Jaime Chungent para que nos presente la propuesta de Jasna Proboste. Muchas gracias, Ana Sofía, gracias por la invitación. Aprovecho, bueno, saludar ahora a Eduardo, no he tenido ocasión de saludarlo antes, volver a saludar a Juan, Ricardo, Jaime, Macarena, y bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de la salud, lo primero y el contexto es que la salud, en primer lugar, es un derecho humano. ¿Ah? Partimos de ahí. Y en cuanto a derecho humano, su centro son las personas. ¿Ya? Y por lo tanto, esta primera visión es muy relevante porque la salud no solamente es un tema de mercado, de componente oferta-demanda, o tema solamente de asignación de recursos, sino que fundamentalmente es cómo nosotros logramos que las personas tengan un nivel de vida lo más cercano, digamos, a una completa felicidad y total, digamos, bien físico, salud mental y biopsicosocial. Y para ello, efectivamente, no basta solamente con una visión sistémica, sino una visión desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos. Por eso nosotros creemos una salud que queremos colocarle fundamentalmente, partir con tres adjetivos: una salud que sea digna, una salud que sea solidaria y una salud que sea universal. Eso pasa por, fundamentalmente, dos grandes principios más. Entender que la salud no solo es un tema de salud, sino que también respecto de ella concurren e influyen fuertemente los determinantes sociales de la salud. En esta pandemia hemos visto cómo las personas que no tienen viviendas dignas han visto absolutamente deteriorado su estado de salud debido a que no han podido salir de cuarentena con condiciones debidas. Tú has mencionado, Ana Sofía, también Eduardo, el tema de la alimentación. Tenemos también un tema con el tema de los índices de consumo de alcohol y también, digamos, consumo de drogas y otras sustancias estupefacientes, y una vida muy sedentaria que efectivamente que afecta también con nuestro estado de salud. Necesitamos, en consecuencia, que las personas se sientan cuidadas respecto de su estado de salud, protegidas de tal manera de que ellas no caigan en situaciones catastróficas económicas derivadas de su estado de salud y no tengan que depender de bingos, completadas, rifas o sorteos de laboratorios internacionales para poder acceder a tratamientos. Y fundamentalmente también necesitamos que las personas se sigan sintiendo protagonistas y sean protagonistas de las decisiones que se toman en salud. ¿Cómo queremos avanzar a esto? Partiendo de una premisa. Tú mostrabas antes, Ana Sofía, también cuál es la principal causa de muerte en Chile. Yo me permito discrepar, y creo que la principal causa de muerte en Chile es la desigualdad. Una persona de bajos ingresos tiene muchísimas más posibilidades
de enfermar y tienen una menor expectativa de vida que las personas de altos recursos. Eso es una diferencia simplemente de kilómetros que podemos ver en la región metropolitana entre las comunas de alto ingreso y las comunas más vulnerables. Por eso es indispensable que el sistema de salud se base en los principios de la seguridad social. No pretendo rebatir ahora a los colegas porque la verdad estaría usando un poco el fair play, dado que yo no tendría la oportunidad de hacerlo conmigo en esta primera parte. Pero solamente quiero señalar que mucho de mito en la libertad en salud muy pocas veces se puede elegir. Cuando tú estás en una situación de urgencia no puedes elegir, cuando tú tienes problemas de salud catastróficos no puedes elegir, cuando tú tienes enfermedades crónicas no puedes elegir, cuando tú eres dependiente de medicamentos de alto costo no puedes elegir tampoco. Entonces es indispensable avanzar hacia un seguro único o universal de salud que se base en estos principios de la seguridad social. ¿Cuáles son? Nuevamente la solidaridad, o sea, que yo reciba lo que necesito independiente de lo que aporte, la no discriminación, todos caben, la universalidad, efectivamente llegar a este 2-3% de personas que hoy en día carecen de seguro de salud, la sostenibilidad financiera es muy importante del sistema y la integridad, esto es, como tú me mostraste, Ana Sofía, que las personas no disminuyan las coberturas a lo largo de su vida, sino que muy por el contrario, que cuando más necesiten un seguro de salud o un sistema de salud, este justamente los proteja con mayor énfasis. Para ello tenemos que terminar con la segregación y tenemos que garantizar el acceso igualitario. Y esto va a partir también por dos cosas que también son relevantes y estructurales en nuestro pensamiento. Una atención primaria de salud universal. Hoy en día los beneficiarios del sistema privado no tienen atención primaria de salud y por ello no tienen promoción, protección y prevención de salud. Lo único que permito discrepar de lo que han planteado, digamos, los panelistas anteriores, en particular una aseveración que no puedo dejar pasar: el sistema de salud chileno no es ineficiente, el sistema de salud público. Puede ser que no esté funcionando del todo bien, pero la actuación de la atención primaria de salud durante esta pandemia ha sido encomiable y sin ellos ciertamente hubiésemos tenido que haber lamentado muchísimos más muertos y muchísimas más personas secueladas con el COVID. O sea, el sistema de salud funciona bien, podría funcionar mejor, por cierto, pero no es ineficiente. Eso, cualquier ranking, Bloomberg u otros, puede acreditar eso. Y finalmente, para despejar inmediatamente cualquier duda, y con esto termino, ciertamente se permite la existencia de seguros complementarios privados regulados, al amparo de la seguridad social, pero se permite. Con eso voy a quedar hasta acá, Ana Sofía. Muchas gracias. Jaime, ahora finalmente le pido a Jaime Peña que nos presente los componentes principales de la propuesta de Gabriel Boric. Yo voy a tratar de ceñirme a la pregunta. La verdad que Jaime lo hizo muy bien también en eso, y Ricardo, de cuál es el sistema de seguridad social que nosotros estamos buscando implementar durante el gobierno de Aprodignidad de Gabriel Boric. Y para eso me gustaría identificar primero qué es seguridad social, porque creo que acá hay una confusión en algunas personas que han hablado, y un poco lo graficaba Jaime. Seguridad social es que las personas puedan acceder según necesidad y aporten según capacidad. Entonces, cuando hablamos cuál es la propuesta de seguridad social que queremos implementar, tiene que ir en esa lógica. ¿Cómo podemos asegurar que en Chile eso pase? Porque actualmente no pasa. Y parto de ahí. Actualmente nosotros tenemos un sistema de mercado, ¿no?, donde se accede según capacidad de pago, que se ve muy bien expresado en esta segmentación que tenemos, que se hace por riesgo, y que lo mostraba muy bien tú, Ana Sofía, en tu presentación, en esta diferenciación que existe, donde tenemos un sistema de salud para ricos, que en la práctica se atiende con estándares mejores que incluso en algunos países de la OCDE, y tenemos otro sistema de salud para la mayor parte de la población, que tiene muchas falencias que hay que mejorar. Ahí sí digo, el sistema es muy eficiente, eso se puede comprobar en todos los tipos de ranking, porque tenemos muy buenos indicadores de salud que son comparables a lo que llevan los países más desarrollados, y tienen una inversión mucho menor, como tal lo mostraron en la presentación inicial. Pero tenemos muchas falencias todavía que cubrir ahí, ¿no? Entonces la pregunta es cómo cortamos esta lógica en que se segmenta la atención de salud según la capacidad de pago. Que la gente que tiene
más recursos puede acceder a una muy buena salud, la que tiene menos recursos no lo logra hacer. Y la mejor expresión de eso es lo que tú mostrabas, Sofía, en esta lista de espera, que son 1.6 millones de personas, son casi 2 millones de prestaciones, pero son 1.6 millones de personas que están ahí esperando. Y esas se concentran en FONASA A y B, básicamente. Entonces, es un problema grande que tenemos en el país. Aquí la inequidad, la salud no se está comportando como un derecho, sino se está comportando como una mercancía. Entonces, ¿cómo pasamos a este sistema de seguridad social? Y para eso nosotros, y esto mirando la literatura internacional, no estamos, y la experiencia de otros países, no estamos inventando la rueda, uno puede ver que existen 3 formas de organización de los sistemas de seguridad social. Podemos hablar de seguros sociales, que entiendo lo que presentaba Ricardo, ¿cierto? Que es muy parecida a la experiencia de Alemania, la experiencia de Países Bajos, Holanda, de Suiza. Tenemos seguros nacionales de salud, ¿cierto? Que un poco lo comentaba Jaime, la experiencia de Canadá, por ejemplo, la experiencia de Australia, de Corea del Sur. Y tenemos también otro sistema que nos gusta a nosotros y nosotras dentro de Apruebo Dignidad, que son los sistemas nacionales o universales de salud. Y nosotros queremos llegar allá. Nuestra perspectiva es llegar a un sistema universal de salud. Gabriel lo ha dicho en varios foros y también incluso en nuestra franja. Vamos a hacer un sistema universal de salud. Pero también somos muy realistas, que esos cambios no son de la noche a la mañana y que esos cambios requieren todo un proceso para llegar. Y esos procesos creo que son muy fáciles de identificar. Lo primero que necesitamos es que se acabe la discriminación por riesgo que existe hoy día, ¿cierto? Un poco lo que tú graficabas, Sofía, en tu presentación, es que la concentración del riesgo está en la cartera de usuarios de FONASA, ¿cierto? Camilo Sigue estimaba que esa cartera tiene un 36% más de riesgo y tiene un gasto asociado un 30, un 35% mayor por cada persona. Y estimaciones serias, porque aquí hay algunas que han hecho la Asociación de ISAPRES que dicen que tiene el mismo per cápita entre los dos subsistemas, pero estimaciones serias, por ejemplo, de Castillo, el 2018, que esto está publicado en revistas internacionales con revisión de pares, habla que hay un 86% más de per cápita en salud en el sector privado versus el sector público. Estimaciones más recientes, por ejemplo, la misma del Colegio Médico que tú referenciabas, Sofía, habla que eso llega hasta un 35% más el per cápita en gasto efectivo en prestaciones de salud. Entonces, lo que nos muestra en la práctica es que el problema central que tenemos en el financiamiento de la salud en el sector público es que nos falta plata para enfrentar las cosas que estamos ahí. O sea, hay un gap, ¿cierto? No, tenemos 35% menos de recursos y al mismo tiempo la gente tiene 35% más de gasto social. O sea, es obvio que el sistema así no va a funcionar de la manera óptima. Entonces, lo primero que hay que hacer como para pensar esto es redistribuir los recursos. Siendo muy concreto, ¿qué esperamos nosotros durante nuestro gobierno? Empezar el proceso de transformación del sistema. Esto parte por una universalización de FONASA. Y esto, como para ser muy específico, todo el mismo que decía Ricardo de tratar de llegar, o Jaime, a este fondo mancomunado, estamos de acuerdo, yo creo que, y eso es muy bueno, se produce un avance, ¿no? Todos estamos de acuerdo, o casi todos acá, excepto uno de los panelistas, de poder avanzar a la seguridad social y a este fondo. Y de ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo se va a administrar? Está la propuesta de Ricardo, que decía multiseguro, que eso le vemos el problema, al menos en la experiencia internacional, y lo mismo que vemos en Chile acá, la administradora tiene un gran gasto de recursos asociados a administración, aparte social lucro, ¿cierto? O sea, estamos hablando que vamos a estar en promedio 12% en administración, en los países, en Alemania es cerca del 11%, y esto es plata que se pierde en salud. O sea, si peso que no se gasta en atender a una persona es plata perdida en salud. Entonces, no parece ser tan razonable, y aparte tenemos algo bien curioso con esto en particular. En los países donde se implementó el multiseguro, que se basaba en lo que decía Ricardo, en el tratar de ajustar riesgos, ¿cierto?, para pagarle, para que no discriminen, y se nos forme de nuevo la escalera que se accede según capacidad de pago. Van de Bens, que es como una de las personas que impulsó estos cambios en esos países para tratar de hacer los ajustes de riesgo, junto con otra investigadora que es Thompson, de LSI, demostraron hace harto tiempo, el 2013 el primer paper y otro el 2015, que los sistemas de ajuste de riesgo no logran compensar el riesgo de forma completa. Y las aseguradoras se las arreglan para poder ir haciendo la discriminación por riesgo igual. Estamos hablando de países como Alemania, que tienen una institucionalidad mucho más fuerte y de regulación, países ordoliberales de regulación de mercado que Chile. Entonces, no parece ser tan razonable irnos por ese lado. Entonces,
¿qué planteamos nosotros? La unificación de todos en un gran administrador y pagador único de salud, universal, entre todo ahí, este FONASA universal que le hemos puesto. Y este FONASA universal que entregue un régimen general de garantía. Hablar de plan y seguir con la lógica del Banco Mundial del 93, de tener como planes mínimos, que sobre eso se pueda montar, ya tiene demostrado que lo que genera es inequidad en salud. Entonces, abandonar este concepto y pasar a conceptos más modernos, con este régimen general, y hay un acuerdo que me parece muy bueno que se instale y que ojalá todas las candidaturas, porque vamos a necesitar el apoyo transversal de esto, es instalar una agencia de TESA, ¿cierto? Que pueda decir qué es lo que entra por costo-efectividad, y esta costo-efectividad incluye también la aceptabilidad social de esto, o sea, la ciudadanía tiene que ser parte de ese proceso, para definir cuál es lo que se va a financiar dentro de ese plan. Entonces, siendo muy concreto, nosotros vamos hacia un sistema universal de salud, vemos que hay etapas para llegar a ese sistema universal. Lo primero es lograr este FONASA universal, ¿cierto? Al mismo tiempo, y que lo vamos a ahondar más rato, pero necesitamos pasar por un proceso de transformación de la red. Nosotros queremos avanzar a un Servicio Nacional de Salud, que es un ente que consideramos que tiene que ser autónomo, altamente capacitado en lo técnico, que pueda generar un sistema de RIS, que son redes integradas de sistemas de salud, que pueda entregar a la población acceso de forma gratuita para dar prestaciones con calidad, oportunidad y con buena cobertura financiera. Y ahora súper específico, dentro de todos los grandes problemas que hay de seguridad social, creo que el más importante, y que aquí no se ha ahondado mucho, es el gasto de bolsillo. Y el gasto de bolsillo, en este momento, 38% es por medicamento. Una de las cosas claves que hacer, y con esto termino, Sofía, es poder cubrir de buena forma medicamentos, y una de las cosas que esperamos hacer en esta primera etapa. Muchas gracias, Jaime. Ahora, de manera muy breve, no sé, quisiera preguntarle a alguno de los otros panelistas que en el caso que se hayan sentido interpelados, si quisieran responder a alguna de las exposiciones de sus colegas. Ricardo, muy bien, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Sofía. Mira, yo quiero referirme a las propuestas que han hecho algunos de los colegas que están aquí presentes, que proponen que para que el sistema de salud chileno sea más justo y más eficiente, pasemos a tener un gran monopolio público. Yo voy a hacer un comentario que hice en otro foro, semejante a este. Yo tengo 62 años, y recuerdo en mi infancia, cuánto deseábamos en mi casa, en mi familia, tener un teléfono. Mi padre postuló un teléfono, en esa época existía un monopolio público, la compañía telefónica. Pasaron 8 años. Todos los meses mi padre hacía gestiones, llamaba, mandaba formularios, hacía pagos, y seguíamos esperando durante 8 años. Al cabo de 8 años, logró finalmente que nos trajeran y nos instalaran un teléfono, y habían serios problemas de calidad de las comunicaciones. Entonces, en el sistema de la salud chileno hay muchos problemas, tanto en el privado como en el público. Pero proponer que la solución a esos problemas pasa por transformar todo en un gran monopolio público, a mí me parece un error dramático, algo malo para los chilenos. Sería como que si en este momento dijésemos, hay ineficiencia en el mercado de la telefonía celular, de ahora en adelante crearemos una gran compañía estatal que estará a cargo de la telefonía celular en Chile. Yo creo que ningún chileno estaría de acuerdo en eso. ¿Por qué querríamos poner nuestro acceso a la atención médica enteramente en las manos de instituciones públicas que serían monopólicas, y que al ser monopólicas recibirían el aporte del 7% de todos los chilenos que aportamos más los aportes públicos sin ninguna competencia? ¿Qué garantía vamos a tener los chilenos de que eso nos entregue mejor salud, más eficientemente y mejor acceso que lo que ocurre hoy? Hoy hay muchos problemas. Hay problemas en la ISAPRE, problemas de transparencia, problemas en el establecimiento de precios, en la formulación de planes. Hay problemas de movilidad de personas que desean pero no pueden cambiarse a ISAPRE. En el sector público hay grandes problemas. Yo, cuando toque el momento de responder la pregunta número 2
quiero dar cifras concretas que demuestran cuánta ineficiencia hay en el sector de la salud chileno, público y privado. Entonces, a mí me parece muy inconveniente para todos los chilenos que pongamos la función de entregar seguros y atención médica enteramente en las manos públicas. La pandemia precisamente ha demostrado cuán fundamental ha sido que exista un sector privado que colabore con el sector público para poder resolver los problemas de atención de urgencia, los esfuerzos de vacunación, etc. Entonces, yo creo que en esta materia, entre un sistema múltiple con elección, donde está al centro la persona que puede escoger, el chileno, independientemente de su ingreso, estado de salud, sexo, puede escoger libremente el asegurador que desee. Eso para nosotros es muy superior a un monopolio público que controle todo. Gracias. ¿Bien? Muchas gracias. Ana Sofía, atendido que yo también me sentí un poquito interpelado, sé que hay más preguntas y creo que buena parte las voy a poder responder y hacerme cargo de una serie de afirmaciones que creo bastante erradas respecto a Adelante, Eduardo. Nada más te pido ser breve para pasar a la segunda, pero por supuesto. Pero yo creo, compartiendo una buena parte de lo que ya decía Ricardo, yo creo que acá hay un tema ideológico de fondo. Al final, las candidaturas de la extrema izquierda lo que buscan siempre es el monopolio del Estado, que la gente no elija, que sean cautivos y dependientes del monopolio público. Y lo vemos en materia de educación, lo vemos en materia de pensiones, lo vemos en materia de salud, ¿ya? Y eso precisamente lo que la gente no quiere. La gente quiere libertad, la gente quiere poder elegir, ¿ya? No quiere ser cautivo. Por eso la gente lo único que busca cuando quiere una mejor educación para su hijo es llevarlo a un colegio, en principio, subvencionado, e incluso un colegio particular. Buscan dar la mejor educación a su hijo. Ellos quieren elegir dónde educar a sus hijos y no que esté el Estado imponiéndole bajo estas condiciones de esta manera. Y sabemos cómo se administran las empresas públicas. Y encontré súper atinado el ejemplo de Ricardo de la empresa de telefonía, porque incluso eso está dentro del programa de Gabriel Boric. Así que dejo hasta ahí y después me hago cargo de los números en la segunda pregunta. Sofía. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que era específicamente, dado lo que acaban de decir, ¿cómo sería su propuesta de financiamiento? O sea, dado los compromisos específicos de sus propuestas, ¿ok? Entonces, para esto, le cedo la palabra a Gabriel Boric, a Jaime Peña del equipo de Boric, y como que invertimos el orden de las presentaciones, ¿ok? Sofía, no me puedo dejar de referir a algunas cosas que afirmaron acá que la verdad son muy, muy erradas. De partida, comparar un sistema de salud y las prestaciones de salud y la seguridad social en salud con una empresa de teléfono muestra claramente la perspectiva que tienen acá las representaciones de las candidaturas de derecha, que consideran que la salud es un bien de consumo y no un derecho. La evidencia es categórica. A nivel internacional, demostrar que los sistemas de seguridad social son los que permiten dar acceso oportuno a prestaciones de calidad con buena oportunidad y al mismo tiempo con buena protección financiera, que es como lo que mandata y trata de decirle la OMS a todos los países. Entonces, compararlo sobre todo, por ejemplo, lo que decía Eduardo, con esto de la libertad y que se tiene que manejar, el país que más gasta y que tiene peores resultados sanitarios de acuerdo a su gasto de Estados Unidos, y la verdad, ojalá no nos parezcamos a eso, que es esto, no un sistema de seguridad social, sino avanzar hacia lo que ustedes están proponiendo. Y particularmente sobre lo que decía Ricardo, primero corregir, esto no es monopolio, es monopsonio, que es como poder controlar, ¿cierto?, hacia abajo cómo va a ser los sistemas para que puedan ser más eficientes. Y ahí súper claro, como creo que mismo Ricardo lo mencionó y que no se dio cuenta. Durante la pandemia, FONASA, para la unificación de camas críticas, actuó en la práctica como un pagador único y logró administrar de buena forma y de forma eficiente el manejo de camas críticas. Bueno, repliquémoslo eso, es más grande, hagamos que el sistema sea más eficiente.
insistir en soluciones privadas para problemas públicos tiene un sesgo ideológico tremendo, que no podemos avanzar en eso. Ojalá se puedan asesorar como personas que se dedican a la salud pública, como estudio de la salud pública me refiero, porque esto es algo que ya está transversalmente aceptado. Y ser súper concreto, los multiseguros tienen un problema de eficiencia grande, que es el gran gasto administrativo que tienen, y aparte de eso le suman la tajada que se le saca de plata por lucro. Entonces, si queremos dar eficiencia, hablemos en serio. ¿Cómo vamos a dar eficiencia al sistema? Bueno, ahora pasando a la pregunta, particularmente, ¿qué esperamos hacer en financiamiento? Nosotros queremos avanzar, ¿cierto?, a este sistema universal de salud. En una primera etapa, lo que necesitamos hacer es crear esta entidad que le pusimos FONASA Universal, ¿cierto?, para que va a actuar como una mancomunación única, administrador único y pagador único para asegurar eficiencia en el uso de los recursos y que podamos hacer un sistema de seguridad social real. Esto implica varias cosas. El gran objetivo y el primero es bajar el gasto de bolsillo en Chile, ¿cierto? Y yo creo que aquí existe coincidencia en todos los representantes que están de las candidaturas. El segundo, que espero que exista también coincidencia, es que necesitamos dotar de mayor equidad al sistema de salud. Y eso se logra a través del esquema de financiamiento, que nos pongamos de acuerdo en cómo se tiene que implementar. Tercero, hay que dotar de eficiencia al sistema de salud y dar buena cobertura financiera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto y en estos compromisos bien concretos? Como lo primero, a la unificación necesitamos de las cotizaciones más lo que aporta FONASA, queremos ir incrementando gradualmente el aporte y lo que significa el aporte fiscal, y también reduciendo gradualmente lo que significa el aporte por cotizaciones. Esto no es de corto plazo, es de mediano o largo plazo, porque lo que necesitamos pasar, por ejemplo, antes de hacer este tipo de arreglo, es por una reforma tributaria que sea progresiva, porque actualmente no lo podemos hacer, ya que sería algo regresivo. Entonces, hay que ir aumentando la cantidad de recursos disponibles que tenemos para ir asegurando mejor. Lo segundo, necesitamos crear un régimen de garantía general, no como un paquete mínimo. Nosotros, y para eso queremos implementar esta agencia TESA, que es una de las primeras cosas que se tiene que hacer. Hay cosas básicas, hay que reformar antes FONASA, toda la estructura de FONASA, la administración de FONASA, dotar a FONASA de más eficiencia para lograr esto, centralizar compras a través de Senabas, por ejemplo, que podría hacer economía de escala y reducir los gastos que tenemos actualmente y darnos más eficiencia también, dotarnos de mayor eficiencia, y mejorar los sistemas de transferencia de recursos hacia prestadores que nos permitan utilizar de buena forma los recursos públicos de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que proponen que el voucher es el peor sistema de financiamiento que podemos encontrar, va a seguir segmentando por riesgo la población, se va a seguir accediendo según capacidad de pago y no según necesidad, y va a seguir estimulando el gasto de bolsillo, que es el gran problema que tenemos. Entonces necesitamos, al contrario, que se utilicen bien los recursos públicos para dar soluciones públicas. Y esto me gustaría ser bien específico. Eso no significa que solo se va a hacer todo a través de prestación pública, por ejemplo. Si se necesita un proceso de transición en que necesitemos integrar con criterios públicos a prestadores privados, se puede hacer eso, pero con el objetivo de ir fortaleciendo la red pública, haciéndola crecer la red pública, para dotarnos en algún momento, y ojalá en un mediano plazo, de este sistema universal de salud. Y esto no es replicando, y aquí ser súper específico, que me parece que se levantan caricaturas que son bien inentendibles. Esto es lo que han hecho los países desarrollados, y es los mejores sistemas de salud del mundo en cuanto a eficiencia, a calidad y a equidad. Tienen estos tipos de sistemas entregados. Parto por Inglaterra. Yo creo que nadie puede decir que el sistema de salud de Inglaterra es un mal sistema de salud. Entonces, tratemos de nivelar hacia arriba, llevar nuestro sistema de salud hacia lo que están haciendo países desarrollados hace mucho rato. Yo, sinceramente, Ricardo, con lo que presentaba, es un sistema de seguridad social, pero que tiene muchas dificultades, al menos desde nuestra apreciación, que no lo hace razonable implementar ahora. Y en concreto, como desafío de financiamiento, nosotros esperamos en el gobierno llegar y poder entregar de partida cobertura a los medicamentos, porque sabemos que es el gran gasto de bolsillo donde se concentra, ¿no? A través de entrega sin copago de medicamentos en el sistema público, en toda la red, y para eso necesitamos fortalecer la disponibilidad de medicamentos en el arsenal público y que la gente pueda acceder a todos aquellos que necesita. Nos comprometemos a eso. También queremos entregar en concreto financiamiento a aquellas prestaciones que son más costosas y más catastróficas, por ejemplo, la estadía en UCI.
Otro de los temas que queremos entregarlo sin copago durante nuestro gobierno. Y hay un tercer tema que lo mencionaba Jaime, que es fundamental, es poder universalizar la atención primaria para que podamos hacer sí o sí, y eso implica obviamente un esquema de financiamiento que tiene que hacerse cargo de aquello, para que podamos sí o sí hacernos cargo a nivel territorial del cuidado de la salud de la población, no solo en las prestaciones, sino también en la promoción y la prevención de la salud, y eso tiene que ser de entrada. Actualmente la Comisión Nacional de Productividad mencionaba en su informe sobre atención primaria que la cobertura efectiva de atención primaria anda cerca del 50% de la población. Eso no puede ser, necesitamos hacerlo avanzar, porque la forma de dar eficiencia al sistema, y esto es bien evidente, es prevenir y no llegar cuando tenemos que estar curando. Muchas gracias, Jaime. Ahora le doy la palabra a Jaime Yunyen. Además, vi que querías hacer una réplica y no alcancé a dártela, así que tienes tiempo de réplica más respuesta. Ningún problema, Sofía, no te preocupes. No, mira, muy breve, coincido con Jaime con que quizás el ejemplo del teléfono no es el más adecuado, Ricardo. Aparte que un ejemplo que hoy en día está distorsionado por el avance de las nuevas tecnologías de la información. O sea, hoy conseguir un teléfono te demora 5 minutos, antes conseguir un teléfono era un tema completamente distinto. Yo me quiero quedar con un ejemplo un poco más antiguo, bastante más antiguo de esto, con el acuerdo que llevó Salvador Allende y Eduardo Cruzcoque para formar el Sistema Nacional de Servicios de Salud en Chile. Cruzcoque, parlamentario conservador, Allende, probablemente la persona más relevante en la materia de la salud pública en Chile, y sin embargo fueron capaces de ponerse de acuerdo y decir, mira, esto es lo público, y así erradicamos enfermedades crónicas, así, digamos, logramos superar el tema de la desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, a no tenerle miedo a lo público, muy por el contrario, yo quiero reivindicar lo público, sin perjuicio que efectivamente tenemos que mejorar la gestión de nuestras instituciones públicas. En eso estamos de acuerdo, pero una cosa es mejorar la gestión, otra cosa es la eficiencia. Ahí probablemente, no sé si sentirme interpelado, Eduardo, con tu frase de extrema izquierda, ¿no? Pero efectivamente lo que nosotros planteamos al menos es que efectivamente que este es un tema que se debe abordar desde lo público, que la libertad, cuando tú pones el ejemplo de que alguien quiere elegir un colegio, bueno, esa libertad no existe porque la persona que no tiene para pagar un colegio subvencionado, un colegio particular, no puede elegir simplemente. No es cierto, entonces, que haya libertad, aparte de la discriminación por otro tipo de sesgo. Entrando ahora derechamente, para no extender mucho tiempo más al tema del financiamiento, bueno, Ana Sofía, tú hiciste una gran descripción del sistema financiero económico, nuestro sistema de salud, por lo tanto no me voy a detener mucho más en eso, solamente recalcar que, aparte de todos los datos que tú estabas, hoy en día, producto del gasto en la salud, un 2,6% de la población cayó bajo la línea de pobreza. Ese es un dato que efectivamente que grafica que cuando los sistemas no funcionan, no están de acuerdo a la expectativa de las personas, genera impacto no solamente sanitarios, sino también financieros. Y de esta manera nos vamos a tener que hacer cargo de un déficit fiscal que va a llegar a 2 dígitos. La ley de presupuesto presentada este año implica una reducción del gasto fiscal de un 22%, es una disminución brutal, altísima. Una deuda neta que está en su mayor nivel en los últimos 30 años y una drástica reducción de los activos del Tesoro Público. ¿De dónde partimos nosotros el tema de financiamiento? Un tema más macro, el programa de la senadora Proboste, recoge las propuestas y la orientación del Consejo Fiscal Autónomo. Y en este sentido habla de cómo somos capaces de hacer una consolidación fiscal exigente y que nos permita recaudar adicionalmente un 5% al PIB. Esto, en términos macros, será bajando la evasión y elusión, modificando y eliminando excepción, impuestos verdes y abordando también otros tipos de temas. Y en materia de salud propiamente tal, a ver, entendemos y aspiramos también que en el horizonte del largo plazo se debe avanzar hacia un sistema nacional de servicios de salud. En eso efectivamente coincidimos con Jaime, y ciertamente tenemos una diferencia, respetando las posturas diversas, por cierto, con Ricardo y Eduardo. Y entendemos también que esta primera etapa no está en discusión la mantención del sistema de financiamiento tripartito, cotizaciones, impuestos y copagos de las personas. Pero tenemos que avanzar hacia un sistema que sea más progresivo. Las cotizaciones es esencialmente regresivo. Y tenemos que avanzar hacia un sistema que sea efectivamente que hable de mayor progresividad y en consecuencia que tenga una mayor incidencia el aporte y el componente de los impuestos generales.
Entonces, la propuesta es pasar, ojo, como bien se mencionó en la introducción, efectivamente Chile no está tan alejado de lo que es el gasto PIB en salud respecto a la OCDE, ¿ya? Está un poco por bajo el promedio, no la media, el promedio. No obstante, el componente del gasto privado es absolutamente altísimo y por lo tanto tenemos que rebajarlo. Por lo tanto, lo que aspiramos a que en los próximos 4 años pasemos del 4,6% del PIB a un 6% del PIB y en el mediano plazo dejemos el país en condiciones de avanzar a un 8% del gasto público, del PIB, perdón, por concepto de gasto público. Adicionalmente, y con cargo a los mayores incrementos que esperamos obtener conforme lo señalé con antelación, se va a crear un fondo transitorio para enfrentar la emergencia en salud que más o menos debería implicar, digamos, un costo, por lo que nosotros estimamos, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Y para esto, y en esto sí coincidimos con, al parecer, todas las candidaturas, y esto es una buena noticia, se hace evidentemente indispensable y necesario el establecimiento de una evaluación de tecnologías sanitarias. Ciertamente, hoy en día tenemos prestaciones que probablemente ya no son del todo eficientes para seguir teniendo cobertura financiera, y ciertamente necesitamos tener otro tipo de prestaciones que deben obtener, digamos, este tipo de cobertura y también de apoyo, ¿ya? Entonces, eso básicamente, para atenerme al tiempo, me pasé unos 30 segundos y con esto, digamos, quedamos por mi lado. Eso. Te agradezco mucho la disciplina, Jaime. Muy bien. Ahora le cedo la palabra a Eduardo Guerrero. Ahí sí, ¿me escuchan? Perfecto. A ver, primero me quiero tratando de buscar los puntos de encuentro. Me gustó que finalmente vi que se dieron vueltas las candidaturas de izquierda y reconocieron los problemas de gestión y de eficiencia. Ya escuché ambas palabras en su última intervención, así que qué bueno que partamos de ese punto en común. Respecto a qué es lo que ha pasado hace 20 años atrás, cuando uno calculaba el per cápita de gasto en salud, tanto de FONASA versus el ISAPRE, la proporción era de 1 a 3, ¿vale? O sea, efectivamente, a nivel privado el per cápita era muchísimo más grande que a nivel de FONASA. Pero, y aquí, porque podemos tener distintas miradas, pero no podemos tener distintos datos, ¿ya? Así que aquí invito al representante de la candidatura de Gabriel Boric que ponga atención a los números y se dará cuenta cómo efectivamente esto se ha ido equilibrando. Y es más, cuando tú calculas el per cápita sin el aporte voluntario de la ISAPRE, te darás cuenta que el per cápita del sistema público es hoy día superior al del sistema privado, ¿ya? Lo que te da luces de que aparentemente no es solamente un problema de recursos, sino que hay un tema de gestión. Siguiendo con esto, aquí, que es importante repasar los datos y qué es lo que opina la ciudadanía, ¿ya? Y la verdad es que, primero, desde la década del 80 que no hay una reforma estructural en materia de salud, una primera idea importante. Llama la atención que el 67,5% de la población encuentra el sistema de salud malo, ¿ya? Y cuando hacemos la bajada respecto de qué es lo que pasa en el sistema público y el sistema privado, la sensación de protección en el sistema público solamente alcanza el 48%, cuando en el sistema privado alcanza un 73%. Y vemos que los gastos per cápita están bastante parecidos, incluso ahora, recientemente, incluso superiores en el sistema público. ¿Qué nos muestra eso? Gestión, gestión y gestión. La lista de espera, bueno, el año 2020 incluía más de 2 millones de personas, de esas 1.661.000 requerían consultas con médicos especialistas, ¿ya? Y 278.000 atenciones quirúrgicas. Eso significa que el promedio de tiempo de espera alcanza los 375 días, lo que no puede ser, ¿ya? Incluso hay brecha en hospitales que lleva a que ese tiempo sea incluso superior a 400 días. ¿Ya? ¿Qué muestran los datos? Que la productividad de los prestadores privados superan un 60% de los establecimientos estatales. Por lo tanto, por favor, hay que grabárselo en la cabeza. Hay un problema de gestión, ¿ya? Y uno tiene que abordarlo. Yo sé que se nos acerca la Navidad, pero no podemos estar pensando que en el viejito pascuero le vamos a pedir más recaudación fiscal y que todo se soluciona con recursos públicos. No, el problema hay que enfrentarlo. Y eso implica enfrentar operadores políticos y tomar las decisiones que muchas veces son difíciles de tomar porque tienen costos políticos, pero hay que hacer lo que es mejor para el país. También algunos datos adicionales. El presupuesto entregado a salud ha venido creciendo a una tasa del 8% anual.
O sea, los recursos se han ido incrementando sistemáticamente. Lamentablemente, la evaluación negativa del sistema de salud público sigue siendo la misma e incluso ha empeorado. Con la pandemia, el gasto de salud representa actualmente en torno al 9,1% del producto. Y por eso es que nuestro programa, de manera muy responsable y atendiendo a la importancia que tiene la sostenibilidad fiscal, es que proponemos un aumento solamente de un 6% en materia de salud. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas y nuestras energías van a estar destinadas precisamente a un nuevo modelo de gestión. ¿Ya? Y es ahí donde nos jugamos el partido de lograr tener una mejor calidad de salud para todos nuestros compatriotas. ¿Ya? Entonces, yo quisiera dejar buena parte del tiempo posterior para hablar de cómo vamos a desarrollar el modelo de gestión, que ya les adelanto. A diferencia de la interpretación errada que hacía mi interlocutor respecto de que nuestro modelo de gestión puede parecerse al de Estados Unidos, no, nuestro modelo de gestión apunta al modelo de gestión de Inglaterra, donde precisamente han logrado unos índices de eficiencia, de satisfacción de los usuarios muy superior al que tenemos nosotros y que lo voy a desarrollar en la próxima pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente, Ricardo, no sé si te cedo la palabra para que puedas dar más detalles en términos de modos de financiamiento. Muy bien. Muchas gracias, Ana Sofía. Voy a usar mis 5 minutos para responder la pregunta número 2. Quiero partir proponiendo que los slogans empobrecen el pensamiento. Poner palabras en la boca de otros además confunde. Yo no dije ni pienso que la salud es un bien de consumo. Yo creo que es mejor que mantengamos la cordialidad y el buen nivel académico en esta conversación y que no nos ataquemos mutuamente de una manera que no es productiva. Efectivamente, la propuesta que hace el candidato Sichel para el sistema de seguridad social es la de un sistema en la cual coexisten entidades públicas y privadas en el aseguramiento y en la provisión, y las propuestas que hacen los candidatos Boric y Proboste contemplan la existencia de un asegurador monopólico público, que sería el FONASA, sería el único asegurador y por eso es un monopolio, y además sería un monopsonio, el único comprador de atenciones. Si nos remontamos en la historia, antes del año 81 existía el Servicio Médico Nacional de Empleados, SERMENA, al cual los empleados entregaban su 4% de su salario en forma obligatoria y luego no usaban nada de ese 4%. En general, tenían que meter la mano a su bolsillo para comprar en el sector privado la atención que necesitaban. A mí no me gustaría, para los chilenos, que retornásemos a un sistema en el cual la única opción es un monopolio asegurador público. Esto está todo dentro del tema de financiamiento. Quiero decirles que hoy en día hay más personas del FONASA con seguros complementarios de salud que hay personas de las ISAPRES con seguro complementario de salud. Eso porque el FONASA y las ISAPRES no logran proporcionar toda la cobertura que las personas quieren. Si es que las personas que hoy están en ISAPRE estuviesen forzadas a entregarle ese 7% al asegurador monopólico público Gran FONASA, esas personas van a recurrir a su capacidad de compra para comprar seguros privados complementarios. Las personas con menores ingresos no van a poder hacerlo y por lo tanto se va a perpetuar la inequidad en el sistema de salud que todos estamos tratando de reducir. Quiero agregar que el alto gasto de bolsillo chileno obedece en parte al alto gasto que realizan beneficiarios del FONASA que deciden atenderse en el sector privado porque el FONASA no es un buen comprador y no les otorga acceso al tipo de atención que esas personas quieren. Ahora, el sistema de salud chileno tiene una eficiencia mediana a baja en comparación a otros países de nivel de ingreso parecido. Gastamos mucho y no obtenemos mucho más, tenemos alto gasto de bolsillo, hay largas listas de espera. Parte de la ineficiencia reside en el sector público y parte de la ineficiencia en el sector privado. Por lo tanto, la peor solución es pasar desde el actual sistema mixto, que tiene un montón de problemas, a un sistema
monopólico público que tendría, en mi opinión, muchos más problemas. Voy a explicar en un segundo la propuesta en materia de financiamiento, pero termino con dos hechos más. Dejando de lado el gasto en subsidio de incapacidad laboral, que es más alto en ISAPRES porque la gente de ISAPRES tiene mayores ingresos, dejando de lado eso, el FONASA y las ISAPRES hoy gastan lo mismo por beneficiario. Miren las cifras, hagan el cálculo, yo lo hice. Ahora, nosotros tenemos la costumbre de compararnos con la OCDE, que son 33 o 34 países, pero estamos entre los 3 países más pobres de la OCDE. Las comparaciones con la OCDE son poco productivas por eso. Así todo, quiero decir que en el año 2018, antes de la pandemia, Chile destinaba el 9,1% de su Producto Interno Bruto a la salud, mientras que el promedio de los países de OCDE, que son países mucho más ricos que nosotros, destinaba menos, 8,8%. Asimismo, en el año 2018, el gobierno de Chile destinaba el 18,3% de su presupuesto a la salud, y los países OCDE, que son más ricos que nosotros, destinaban el 17%. Nuestro gobierno ya gasta mucho en salud, nuestro país ya gasta mucho en salud, más que los países que son mucho más ricos que nosotros. Tenemos mucha ineficiencia en el sistema de salud chileno. Esa ineficiencia solo se va a exacerbar si pasamos a tener un sistema que en lugar de ser mixto pasa a ser público monopólico. Los métodos de pago a los aseguradores debemos cambiarlo. Parece que se desconectó Ricardo. Vamos a iniciar. Déjame. Sí, nosotros estamos bien con la transmisión, Ana Sofía, así que tiene que haber sido solamente Ricardo que debe haber tenido algún problema de conexión. Ok. Ana Sofía, no sé si aprovechando este momento puedo hacer alguna pequeña réplica. Ahora sí. Igual que interpelaron Ya directo. vuelve Ricardo. Qué pena que no está Ricardo, porque justamente era acogiendo el mismo espíritu. No pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, Eduardo. Yo no me doy vuelta. Yo no dije que el sistema de salud no fuera eficiente. Mantengo que el sistema de salud chileno no solamente es eficiente, es de los más eficientes del mundo. Tiene problemas de gestión, por supuesto. No, pero yo no te interrumpí, Eduardo. Yo no te interrumpí. Escúchame tú a mí ahora. Entonces, por cierto, que hay que mejorar la gestión, si eso estamos de acuerdo. Ahora, es injusto compararlo porque en el sistema público el ajuste se produce por los tiempos y en el sistema privado el ajuste se produce por el precio. Ahí volvió Ricardo, así que solamente quiero después vamos a volver, pero lo que te pido es que no pongas en mis palabras que yo lo he dicho. Yo sí dije que hay que mejorar la gestión, jamás dije que el sistema no fuera eficiente. Eso solamente. Don Ricardo. No le estaba atribuyendo palabras a nadie, perdón por la interrupción. Si así lo entendiste, Jaime, no fue mi intención. No era de la interpelación, Ricardo, para nada. No era para ti. No era para ti. Creo que las soluciones a nuestro problema no pasan por gastar más en salud. Estamos gastando mucho. Aquello que estamos gastando tenemos que gastarlo mejor, y para eso el programa de salud de Sichel contempla Oye, qué pena, problemas de conexión. Tal vez si pudiéramos quitar la imagen, Ricardo, a lo mejor lograría mejor continuidad en la conexión. No sé si quieres, me da pena, pero podemos darle el tiempo para réplica. Gracias. No, a ver, Jaime, no es que quiera poner palabras en tu boca, pero después si quieres buscas el video. A propósito del tema de incorporar tecnologías en la salud pública, lo que tú aseveraste, y que me parece, y que estoy de acuerdo, es que eso va a permitir abordar precisamente temas de eficiencia. Y me gustó mucho escuchar la palabra eficiencia en tu presentación. Eso es todo.
Sofía. Voy a aprovechar de hacer una réplica porque se mencionaron estas cosas. Yo creo que existe un acuerdo, Eduardo, en que el sistema necesita más eficiencia. Todas las candidaturas lo han mencionado desde el principio, de hecho. De toda la primera intervención todos dijeron hay que dotar de más eficiencia. Entonces, como no levantemos cosas que en la práctica no están en disputa. Todos esperamos lo mismo. El tema es cómo hacer esa eficiencia, ¿cierto? ¿Cómo hacer más eficiente el sistema? Y a nosotros, creo que con Jaime concordamos en eso, nos parece que hacerlo a través de extender la prestación, tanto el aseguramiento privado como la prestación privada, y la lógica que ustedes tienen como un poco de voucher, de que la gente subsidia la demanda, básicamente. Eso es más ineficiente en salud. Y no es que nosotros estemos inventando que es más ineficiente, hay evidencia que muestre que es más ineficiente, que el gasto de recursos podría hacerse mejor. Entonces, creo que eso es lo primero, notar, porque no hay que levantar cosas que no están en disputa, estamos todos de acuerdo en aquello. Lo segundo que me gustaría mencionar que, primero, mostrar las cifras del 2021 de per cápita no es una cuestión que sea adecuada, porque el 2021, con pandemia, sabemos que entraron fondos extraordinarios, harta plata entró. Entonces, claramente eso está distorsionado cómo ha funcionado la red habitualmente, ¿no? No funciona con esas cifras, pero independiente de eso, hace mucho tiempo sí es real que se ha ido acercando el presupuesto total y dividido per cápita, así como hacer una división, una operación aritmética básica, entre las ISAPRES y FONASA. Pero lamentablemente en salud no funciona así, no es que a cada persona tú le des su parcelita de plata y quédate con eso al año y lo gastas. Esa es la lógica que tiene ISAPRE, pero ISAPRE no gasta en prestaciones toda esa plata. Voy a dar algunas cifras muy concretas. Cifras del 2019. En 2018, perdón. La entrada a FONASA fue de 651.000 pesos y el gasto en prestaciones de salud, esto por per cápita, me refiero, y el gasto promedio anual per cápita de gasto fue en la red 654.000 pesos, o sea, quedamos abajo. Y esos son los fondos que después se hacen extraordinarios año a año. En cambio, en ISAPRE, la entrada fue de 814.000 pesos anual y el gasto fue de 710. Hay una diferencia, porque no todo el mundo gasta, la gente accede y el gasto se da según la necesidad de salud que tiene. Y eso se ve en Chile expresado en una cuestión muy clara, como los excedentes. El año 2020 se pasaron 97.000 millones de pesos en excedentes, se le devolvió a la gente. Excedentes que se gastan en cualquier cosa, menos en salud. Entonces, cuando tenemos un subsistema que es el público, subfinanciado, que ya mostramos, y aquí esto es un hecho de la causa, que tiene una población que tiene más riesgo y más gasto de salud, y no alcanza esa plata, y por el otro lado tenemos un subsistema en que la plata está sobrando, 97.000 millones, hay un problema que es evidente, que no puede seguir así. Esto no es parcelar la plata por el número de personas, porque eso así en salud no se hace. La gente va a acceder según su necesidad, y eso significa que, por ejemplo, yo en un año no he gastado un peso en salud. Yo soy FONASA, no he gastado un peso en salud. Y mi cotización completa probablemente la está usando alguien que sí la necesita en el hospital. Eso es la lógica de seguridad social. Y es muy distinto a estar dividiendo como una operación aritmética básica la plata total que hay por el número de personas que existen, porque así no se gastan los recursos en salud. De hecho, por ejemplo, el 2018 mismo, tenemos que, y esto es lo que estimó el estudio de la Universidad de la Escuela de Salud Pública de la Chile, conjunto con el Colegio Médico, 39% más de per cápita en efectivo, en ISAPRES comparado con FONASA. Eso claramente nos habla que hay un problema de distribución de recursos. ¿Tenemos que avanzar en eficiencia? Sí, pero necesitamos mejorar también la distribución de recursos, Eduardo. Bueno, y ahora justamente entrándole de lleno al tema de eficiencia, pasamos a la tercera pregunta de cómo podrían resolver los retos de gestión de recursos que actualmente prevalecen en el sistema de atención primaria y atención terciaria del sistema de salud público. Entonces, lo cual, solo quisiera aclarar, no presupone que haya o no haya eficiencia, pero por las razones
que sean, el hecho es que hoy en día tenemos retos de gestión, tenemos un exceso de demanda de ciertos servicios y ¿cuál sería su estrategia para combatir y enfrentar, digamos, estos retos? Y, perdón, cedo la palabra a Jaime, que empieza esta nueva ronda de comentarios. ¿Cuál de los dos? Ay, perdón, Jaime Jungent, sí. Es que... Ok, perfecto. Oye, a ver, bueno, quiero, déjame por favor que estoy colocar mi tiempo. Solamente un par de precisiones respecto de lo que también se terminó anteriormente, muy cortito. O sea, ciertamente, entre el 80 y hoy han habido grandes reformas en la salud. O sea, el 2005 se reformó la salud en Chile. Se creó la garantía explícita de salud, se creó la subsecretaría de redes asistenciales, se fortaleció la autoridad sanitaria, se modificaron las ISAPRES. O sea, el 2005 no fue inocuo para el mundo de la salud en Chile. Entonces, eso. Y segundo, voy a compartir pantalla brevemente porque... perdón, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla? Porque quiero... Deberías de tener acceso por ser... Ahora sí, ahora sí. Mira, Eduardo citó el estudio de la superintendencia del 2016. La verdad que hay uno posterior, que es del año 2017, publicado en 2018. Y en este hay un par de datos bien interesantes, muchos datos, por cierto. Y por cierto, habrá que preguntar por qué la superintendencia no siguió haciendo estos estudios durante esta época. No sabemos cómo funciona el sistema de salud. Sería interesante saber por qué esto se descontinuó. Pero mira, me quiero tener 3 diapositivas. Después les voy a enviar el link para los que quieran lo puedan revisar. Primero, sobre la garantía de confianza sobre protección. Fíjate que el 60% de las personas de ISAPRES al año 2017 no confía en las ISAPRES que los van a proteger. Confían más, siendo niveles muy bajos en un sistema, confían más en FONASA que en ISAPRES. Creen las personas que están en ISAPRES que no van a poder pagar sus tratamientos de salud. ¿Para qué está la ISAPRES? Para tocar cobertura financiera. Bueno, las personas creen que no van a poder pagar. Y la última diapositiva, aquí está justamente por qué creen que la gente va a quedar desprotegida. ¿Ya? La invitación entonces es a ver esta diapositiva, este estudio que tiene otros temas, digamos, que está más actualizado que el estudio antiguo. Y por lo tanto, ahí surgen también datos bien interesantes, como siempre, digamos, uno, por cierto, digamos, puede ver todas las diapositivas y revisar que efectivamente que no todo, digamos, blanco negro de este tema. Ahora, para responder directamente a la pregunta número 3, a ver, ¿cómo vamos a resolver los retos? Básicamente hay varios ejes. Voy a enunciar los más relevantes y voy a tratar de terminar algunos de ellos. Lo primero, fundamentalmente, fortalecer la atención primaria de salud. Claro, tenemos un tema, o sea, si hay algo que efectivamente que se ha destacado por su eficiencia y su gestión en esta pandemia, fue la atención primaria de salud. O sea, eso es un tema que, no hay que dejar de reconocer todos los días la labor, digamos, de la APS. Y por lo tanto, es incomprensible que se haya bajado el presupuesto para hacer TTA y para seguir con el tema de la vacunación. Ahora es cuando más tenemos que reforzar eso, porque ahora es cuando tenemos la posibilidad, efectivamente, de poder llegar a controlar definitivamente esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener más especialistas, tenemos que aumentar el financiamiento de la APS y tenemos que apuntar hacia una APS universal. Tenemos que efectivamente abordar los rechazos de la urgencia. Por cierto que tenemos listas de espera gigantescas como nunca antes habíamos tenido en los últimos 30 años. Pero es porque tuvimos que optar, ¿qué hacemos? ¿Internamos a la gente que se muere si no la internamos por el COVID o rechazamos cirugía electiva? Bueno, eso es lo que tuvimos que hacer. Por cierto que tenemos que recuperar rápidamente los subdiagnósticos que nos han hecho, sobre todo en cáncer. Por cierto que tenemos que retomar rápidamente los tratamientos de las enfermedades crónicas cuyas personas no se han ido a controlar, etcétera, etcétera. Pero efectivamente estos números, estas largas listas se explican solamente al tenor de esta pandemia. Lo mismo con el tema de los pacientes no COVID. En cuarto lugar, tenemos una pandemia que se ha generado una epidemia que se ha generado esta pandemia, que es un tema con la salud mental. Hay un estudio muy potente de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad que habla que el 20% de las personas tiene problemas de insomnio y casi el 50% de la población entre 26 y 68 años tiene síntomas de depresión. Ese es un tema muy relevante, sobre todo porque en Chile el presupuesto en salud para salud mental es solamente entre un 2 y un 3%, y los topes y restricciones de cobertura son muy grandes y por lo tanto las personas no pueden efectivamente optar a tratamiento en este tema.
Tenemos que retomar también el tema de la mujer. Aprovecho de invitar a todos los que están escuchando, primero a las mujeres a hacerse el examen de mamografía, estamos en el mes, digamos, de ello, y a los hombres a facilitarles las condiciones para que las mujeres efectivamente puedan tomarse sus exámenes. Por lo tanto, los jefes dar permiso y los hombres cuidar a los niños si es necesario, porque este no es un tema solamente de las mujeres, es un tema que nos involucra a todos y a todas. En modernizar la gestión hospitalaria, hay un informe bien interesante de la Comisión Nacional de Productividad que también habla de cómo mejorar el uso de los pabellones. Tenemos que tener ahí una conversación seria, gremios, privados, públicos, todos, de cómo logramos ocupar más y mejor nuestros pabellones, nuestra tecnología y nuestra capacidad instalada. La pandemia también nos dejó una gran, digamos, un gran proceso de aprendizaje que es la salud digital y la telemedicina. Tenemos que seguir avanzando en atención remota de salud, pero con mayores niveles de seguridad. Tenemos que seguir potenciando la receta médica electrónica que se acaba de implementar, que es una gran noticia, que aparte de promover, digamos, mejores precios, mejores capacidades de dispensación. Y tenemos que avanzar, por cierto, hacia un sistema de ficha electrónica única. Es inconcebible que en el año 2021 todavía tengamos fichas en papel y no tengamos sistemas interoperables. Y finalmente, y esto es muy importante también para la candidatura a senadora Proboste, vamos a fortalecer el plan de reparación a víctimas de la violencia del Estado, porque efectivamente las personas del estallido social no se les ha cumplido con los compromisos que se tomaron respecto a su atención interdisciplinaria, a ellos y a sus familiares, y por lo tanto eso es un tema que también hay que retomar. Con esto termino mi intervención a Sofía. Muchas gracias, Jaime. Ahora le quisiera dar la palabra a Ricardo, que vio su intervención afectada por problemas tecnológicos, y solo aclararte que pasamos a la tercera ronda, pero o sea, igual puedes terminar tu intervención al respecto del financiamiento y ligarlo, así que es con lo que sería las estrategias para solucionar los problemas de gestión en salud pública. Tienes que abrir tu micrófono, Ricardo. Muchas gracias, Ana Sofía. Les pido disculpas por este problema tecnológico. Voy a usar no más de 5 minutos y cuando llegue a 5, por favor, deténme. Te pido que tú lo controles, Ana Sofía. Chile gasta mucho de su bolsillo. El 35% aproximadamente del gasto en salud en Chile proviene del bolsillo de las personas. Eso es muy alto en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Uruguay y Colombia, que gastan del orden del 17%. ¿Por qué gastamos tanto? En parte, ya lo dije, beneficiarios del FONASA deben recurrir a prestadores privados y gastar de su bolsillo para ello. Hay mucho aseguramiento comercial privado adicional que han tomado las personas de FONASA y de las ISAPRES, que los hace menos sensibles al gasto de bolsillo porque lo cubre los seguros, pero además hay muchas fallas en el mercado farmacéutico. Es un mercado que no funciona bien, no es un mercado eficiente. Si nos comparamos con cualquier país de la región y con cualquier país del mundo, está ocurriendo que los precios de los medicamentos en Chile están excediendo los precios en países bastante más ricos que nosotros, y ciertamente en países con ingresos como los nuestros. En el año 2017 hubo un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, un estudio muy serio, muy completo, que a nosotros en el grupo programático de salud de Sichel nos parece un punto de partida para mejorar la eficiencia del sector farmacéutico en Chile. Ese es un elemento importante, en nuestra opinión, de la reforma para hacer más eficiente al sistema de salud y ciertamente para hacerlo más justo. Ahora, para resolver los problemas de administración de recursos en los sectores públicos y privados, nosotros proponemos ciertamente dar continuidad al fondo especial anunciado por el actual gobierno, ¿no? Para hacer frente a la pandemia y a todas las consecuencias que ha tenido la pandemia, no solamente en personas que tienen COVID largo, sino que también a personas cuyos diagnósticos se han retrasado, como por ejemplo las mujeres en el cáncer de mama. Hay un estudio que acaba de mostrar
cómo va a haber una mayor cantidad de casos de cáncer de mama debido a que cayó la cantidad de mamografías y ecografías durante la pandemia, y va a haber una mayor proporción de casos que van a ser cáncer metastásico. Eso, financiar las consecuencias de la pandemia es inescapable, es una responsabilidad del Estado. Hay que fortalecer el rol regulador del Estado. En primer lugar, creemos que el MinSal no debiera administrar a los prestadores públicos. En el comando de Sichel nosotros pensamos que la Subsecretaría de Redes Asistenciales debiera salir, que no debiera ser parte del Ministerio de Salud, que debiera ser otra entidad estatal encargada de administrar los prestadores, y eso permitiría mejorar mucho la eficiencia en la administración de la red pública. Si no, existe un conflicto de interés. El MinSal dicta leyes y normas y al mismo tiempo administra una red de prestadores. Nos parece que eso no está bien. Creemos que hay que reforzar el rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud realiza una fiscalización asimétrica, dirige mucha fuerza, mucha fiscalización, muchas multas hacia las ISAPRES, y no así hacia el FONASA, y eso explica por qué en las ISAPRES no hay garantías incumplidas GES, y en el FONASA hay cientos de miles de chilenos que están enfrentando incumplimiento de garantías GES, lo cual es ilegal. También pensamos que hay que cambiar el gobierno corporativo de FONASA. Existe un estudio en el cual participaron representantes de todas las tendencias políticas y que lo dirigió el Centro de Estudios Públicos, y ese estudio recomendaba medidas que a nosotros nos parecen muy efectivas para mejorar la manera en que se administra el FONASA con un gobierno corporativo nombrado independientemente de los ciclos políticos. También creemos que hay que potenciar el rol y las acciones del hospital digital. En el sector de la prestación pública, lo mencionó Jaime Yunian, hay muchas posibilidades para mejorar la eficiencia pública. También lo dijo el otro Jaime, cuyo apellido en este momento no veo, perdóname. Por ejemplo, en el uso de los pabellones hay un estudio que muestra, cuán ineficiente es el uso de los pabellones, pero así como en el uso de los pabellones hay espacio para mejorar la eficiencia, lo hay en el uso de muchos otros recursos y en muchas otras prestaciones en el sistema público de salud. Hay mucho espacio para mejorar la gestión de la atención primaria, ciertamente mediante un sistema de fichas de registro electrónicas, también mediante un sistema de agendamiento de horas. Todo esto está contenido en la propuesta del candidato Sichel que represento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Justo 5 minutos y 10 segundos. Ahora le cedo la palabra a Eduardo Guerrero para hablar justamente de los retos del sistema público y cómo su candidato lo afronta en el programa de gobierno. A ver, lo primero, para hacerme cargo de los datos mostrados, la evaluación de FONASA es mucho más mala que en el sistema privado. Yo, Jaime, te pregunto, ¿tú estás en ISAPRE o estás en FONASA? Me imagino que la gran mayoría de nuestros compatriotas lo que quisiera, ojalá todo, es poder acceder a ISAPRE y tener la mejor prestación que lo que hoy día reciben en FONASA. Y aquí algunos datos, este estudio es del 2021, o sea, es lo más reciente que hay, ¿ya? Y 51 está sobre 37 en cuanto a la evaluación de la experiencia de la salud que reciben tanto en ISAPRE versus FONASA. ¿Ok? Bien, respecto al modelo de gestión, la verdad es que hay muchas coincidencias con el representante de Sebastián Sichel, porque la verdad es que lo que nosotros también proponemos es un cambio radical en gestión. Lo que nosotros señalamos en el programa es que queremos una nueva estructura organizacional de la red estatal, independizándose políticamente el Ministerio de Salud para conformarse como una entidad autónoma, descentralizada y técnica. ¿Qué significa esto? Al final el Ministerio de Salud va a dar el lineamiento de las grandes políticas, cómo deben desarrollarse, pero por otra parte queremos establecer entidades autónomas, idealmente de carácter regional, donde haya prevalencia de técnicos,
que sean quienes estén administrando los distintos servicios de salud. ¿Ya? Hay una posibilidad importante de capturar eficiencias y una administración de los 3 niveles de salud de manera conjunta y con un criterio descentralizado y no desde un burócrata en Santiago detrás de un escritorio que muchas veces no está al corriente de lo que realmente está pasando en la realidad. Por otra parte, también señalamos las facultades a la Superintendencia de Salud en cuanto a la vigilancia de los resultados clínicos y la transparencia financiera, o sea, empoderándola. También en atención primaria queremos fortalecer una amplia red social de salud, tanto en consultorios como centros de salud familiar de alta capacidad, con coordinación y poder resolutivo, que es lo que muchas veces falta en la actualidad. También es importante hacer mención al reconocimiento profesional. ¿Ya? Lo que queremos es que haya una relación laboral flexible, que albergue una pluralidad contractual, y que eso permita que las rentas en el sistema público se acerquen lo más posible al sistema de mercado, porque queremos dar la mejor salud pública posible, y por supuesto que también quienes trabajen en ella sientan que tienen la posibilidad de un desarrollo profesional, tanto individual como colectivo. En cuanto a las licencias médicas, queremos crear una instancia autónoma de FONASA, ISAPRES y las mutuales de seguridad, se ha encargado de financiar y administrar el otorgamiento de este beneficio. ¿Ya? Y en cuanto a los CONPINES, la idea es dar una institucionalidad como servicio regulador del CIE. Como un comentario final, las formas sí importan y mucho, y en eso reconocer la estampa de José Antonio Kast. Hacer lo que se dice, decir lo que se piensa y pensar muy bien lo que se dice es fundamental, y es lo que está reflejado en nuestro programa y en particular en materia de salud. Es necesario actuar siempre en función de lo que es mejor para el país, con visión de futuro y no lo popular. Claramente hacer el recorte político de los operadores que están enquistados en muchos niveles del sistema de salud es algo que no va a ser fácil. ¿Ya? Que requiere carácter y decisión. Y estamos convencidos que en eso José Antonio es el líder que nuestro país necesita para poder tomar esas decisiones difíciles, pero que no van sino en otra dirección, que es mejorar la calidad de la salud de todos nuestros compatriotas. Y por cierto, proponer a partir de lo avanzado, sin medias verdades ni lógicas refundacionales. Claramente el presupuesto en salud ha crecido de manera muy significativa, lo que es muy bueno. ¿Ya? Siempre se necesitan más recursos porque las necesidades siempre van aumentando, pero hoy día el gran desafío que tenemos en salud pasa por gestión, y por eso es que proponemos una modernización completa a nuestro sistema de salud, y poniendo, por cierto, siempre en el centro a la persona, al individuo, al paciente. Es él el sujeto, el actor, que tiene que en definitiva tener las posibilidades de poder elegir la mejor prestación de salud que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para cerrar esta última pregunta y también cerrar las intervenciones dentro de nuestro conversatorio, le cedo la palabra a Jaime Peña, por favor, con respecto específico a los problemas de gestión pública. Jaime, el micrófono, Jaime, perdón. A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí. Nada, decía que estamos enfrentando claramente una crisis sanitaria que es enorme, ¿cierto? Caída de 2 millones las notificaciones GES, estudios muestran que bajaron al menos un 35% las notificaciones de diagnóstico por cáncer. En Chile tenemos 1.6 millones de personas esperando lista de espera en OGES, más de 300.000 cirugías esperando más de 1 año y medio, y una caída de más de 300.000 cirugías el año pasado. Entonces, el primer reto de gestión, y que si vamos a enfocar el financiamiento a poder sacarlo, es esto. Como tenemos muchas personas que una deuda sanitaria tremenda debido al manejo que hubo de la pandemia de COVID con las primeras 2 olas. Entonces, ahí tenemos medidas súper concretas que creo que hay que llegar a ejecutar. Nuestra lógica es fortalecer el sistema público para poder entregar acceso oportuno a todas estas personas que están esperando en este momento. O sea, si vamos a poner en el centro a las personas que estamos acá todos de acuerdo, ese centro tiene que ser muy concreto. No solamente son medidas de gestión y como resultado intermedio. Necesitamos hacernos cargo del problema que está afectando a la población hoy.
Y ahí tenemos 3 estrategias que son clave. Lo primero, fortalecer la atención primaria. O sea, todo esto va a la atención primaria y tiene que ser el gestor de red principal para poder sacar este gran problema que tenemos. Y es lo que nos va a ayudar a sacar y dar más eficiencia. Ahí tomamos algunas de las propuestas que da la misma Comisión Nacional de Productividad en la atención primaria. Y estamos trabajando con algunas personas, por ejemplo, Soledad Martínez, que es parte del equipo, que es la persona que levantó Teletriage, una de las personas que levantó Teletriage en Chile. Aparte, queremos avanzar a la escalabilidad del modelo realmente de atención multimorbilidad centrado a las personas de atención primaria. Y en la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a priorizar los recursos en atención primaria para dar más eficiencia y para poder, de alguna forma, recuperar la caída de notificaciones y prestaciones que hubo durante la epidemia del COVID. Entonces, lo primero es eso, implementar estos sistemas que son con herramientas digitales, que ya se están ejecutando en el país, que tenemos experiencia concreta e incluso estimaciones de costo de cómo se pueden hacer, y que incluso con comisiones nacionales como la Comisión Nacional de Productividad que las recomiendan, esperamos poder implementarlas para poder disminuir esta gran brecha que tenemos. Lo segundo, implementar equipos de navegación en red, y esto ya está a experiencias preliminares entre la Universidad Católica y el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, que lograron reducir a menos de 1/3 los tiempos de espera. Esto es clave. Necesitamos tiempos de espera dignos. Tenemos a más de 1.6 millones esperando 1 año y medio. Necesitamos reducir los tiempos de espera. Entonces, estos equipos de navegación en red dirigidos por enfermeros y enfermeras altamente capacitados que ayuden a navegar y compartan la navegación por todo el proceso a través de la red de los pacientes que están en espera, que vayan entregando información, que aseguren que están los exámenes, etc. Eso logra reducir los tiempos de espera de forma concreta. Esas son medidas de gestión concretas que están ejecutadas y que incluso tienen estimación de costos que se pueden hacer. Y por último, aumentar la productividad de pabellones. Necesitamos no solo que la gente pueda atenderse, sino que el punto de tope finalmente lo que tenemos es la productividad de pabellones. Cayeron 30%, o sea, 300.000 cirugías durante el 2020. Necesitamos recuperar esas cirugías, pero sobre eso nos pusimos de meta poder aumentar en al menos un 30% la productividad de los pabellones a nivel nacional. La Comisión Nacional de Productividad entregó varias medidas que son claves para poder enfrentar el problema que estamos diciendo ahora. Esto de dar mayor eficiencia al sistema, estamos todos de acuerdo, pero necesita medidas claves. Y esas medidas van en línea con fortalecer el sistema público y sobre todo mejorar las condiciones laborales. La Comisión Nacional de Productividad decía que uno de los puntos clave es mejorar las condiciones laborales de TENS, tanto de estabilidad como la rotativa de turnos, sobre todo, que se tiene que hacer para que tengan condiciones dignas para poder hacer una buena labor de cuidado. La Comisión Nacional, que es una entidad autónoma y altamente calificada, estimaba que aumentando con estas medidas de gestión que propone y mejoras de las condiciones laborales a las y los trabajadores de la salud, aumentando un 7% el presupuesto, se puede aumentar un 27% la productividad, y si se llegara a aumentar un 50% el presupuesto, podríamos aumentar el 100% de la productividad, es tener el doble de pabellones en Chile, como tenemos el doble de hospitales. Son medidas concretas que son ejecutables, que están costeadas y que ya se han ejecutado en el país. Podemos hacerlo. Y entonces, medidas de gestión para poder llegar y hacernos cargo de la gran crisis es esto. Y en la práctica es empezar a decir, empecemos a integrar la red y el cuidado de la salud poblacional, que es totalmente una lógica distinta a que cada uno se tenga que hacer cargo de su salud de forma individual, que es lo menos eficiente que tenemos. Por último, antes de terminar esto, me gustaría hacer algo muy específico y mostrar. La salud en Chile está en crisis hace mucho tiempo, eso quedó muy claro en el estallido social en el 2018, perdón, en el 2019, 18 de octubre, porque todas las encuestas que han tratado de interpretarlo muestran que la salud es uno de los principales problemas que hizo que la gente manifestara su malestar. Estudios previos, por ejemplo, el estudio del PNUD, que se llama Desiguales, que muestra, y fueron los que anticipó lo que podía pasar si es que no había cambios estructurales en Chile, daba cuenta que la salud tenía que ser uno de los puntos principales a trabajar, y ahí en este estudio, que es un estudio bien serio, que me invito a revisarlo, muestran que la gente en un 89% de los y las encuestadas estaba de acuerdo con que el Estado garantizara una salud digna. Como resolución al conflicto que veían en salud. Luego, estudios han mostrado, por ejemplo, el del COES, la gran distancia que existe en lo que interpreta la clase política, ¿cierto? La élite política y la élite económica con respecto a cómo tiene que mejorar el sistema de salud. Y, por ejemplo, el estudio del COES que muestra esta distancia da cuenta que cerca del 60% de la población espera una solución pública a través del Estado para una reforma de salud versus la élite, tanto política y económica,
que está más cargada hacia respuestas mixtas o privadas. Si queremos escuchar y conectar con la ciudadanía realmente, bueno, escuchemos lo que están diciendo, y no lo que opinan cierta élite, sobre todo política y económica, de cómo tienen que ser esas soluciones. Y esto lo digo en base a datos, no percepciones sí, a la pasada. Creo muy importante que sobre eso, estas 3 medidas, nosotros insistir, vamos al financiamiento solidario, integración de red, cuidar a los que nos cuidan, porque esto tiene que ser de la mano con las y los trabajadores de la salud. Nosotros estamos trabajando con las agrupaciones sindicales y colegios profesionales para poder sacar propuestas concretas que mejoren las condiciones laborales, que puedan darnos más eficiencia en el sistema público, y sobre todo tenemos una línea de trabajo de generar entornos saludables. Esto es salud en todas las políticas. No solo podemos ir a dedicarnos a lo asistencial, necesitamos ir a prevenir y disminuir la demanda asistencial para dotarnos y poder aprovechar mejor los recursos. Necesitamos democratizar la institucionalidad sanitaria, y nosotros una cuestión clave es la expansión del derecho a la salud, y ahí, Gabriel lo ha dicho en varias partes, prioridad salud mental, vamos a expandir ahí el derecho a la salud mental, queremos duplicar el presupuesto en eso para ser más eficiente también el gasto ahí, porque se necesita, es uno de los principales problemas que tenemos. Derecho a salud oral, salud sexual y reproductiva, y una de las cosas que nos parece muy importante es avanzar, y esto lo vamos a hacer dirigidamente, en derecho a la atención oncológica, y dentro de eso queremos llegar al copago cero dentro de los 4 años a toda prestación oncológica en el país. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, por la hora vamos a cerrar este conversatorio, no sin volver a agradecerles la participación, instarlos a reconocer las líneas que tienen, o al menos los puntos en comunes de cada uno de los planes. Y también quisiera que si nos pueden compartir los documentos o presentaciones a los cuales hicieron referencia, para subirlos en nuestra página, y para que los datos citados puedan ser consultados por la audiencia. Y bueno, yo creo que este debate es, como bien lo dijeron todos ustedes, la salud está en el centro de la salud financiera de los hogares, del bienestar social y de las demandas electorales, por lo cual agradezco a todos y cada uno de ustedes el trabajo que están haciendo para tratar de encontrar mejores soluciones. ¿Okay? Juan Bravo, muchas gracias por organizar el conversatorio. Sí, muchísimas gracias. Y lo mismo, me pliego a tus palabras, Ana Sofía. Realmente ha sido muy interesante. Yo creo que el público y nosotros, por cierto, hemos disfrutado mucho este debate, hemos podido profundizar mucho en este tema. Así que realmente muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros todas sus propuestas. Muy bien, hasta luego. Gracias, Jaime, Ricardo, Eduardo y Jaime. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, Jaime, Ricardo, un gusto verlos nuevamente. Que estén muy bien. Chao. Igual para mí. Gracias a todos. A quienes pacientemente nos siguieron. No es poco. Chao. Chao, chao. Estén muy bien.